Romanos 3, verso 19 en adelante. Voy a leerles la palabra del Señor hasta el verso 31, que es lo que queda del capítulo 3, pero les advierto que no voy a poder terminar esta porción completa, así que esta es la primera parte. La semana entrante haremos una segunda parte. Mi intención original era predicarles hasta el verso 26, luego me di cuenta que no iba a poder y que tenía que predicar hasta el verso 25, luego me di cuenta que no iba a poder y terminé preparando el sermón hasta el verso 24, y ahí vamos a cortar en el verso 24. Y luego la semana entrante consideraremos entonces el verso 25 al verso 31. Pero permítame leer la porción completa para que nos empapemos un poquito de lo que Pablo nos dice aquí, ¿ok? Dice la palabra del Señor. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios. Y usted hace bien, si le gusta marcar su Biblia, subrayar esa frase. Aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Les leí hasta el verso 31. Pero como les dije, consideraremos esta mañana solamente hasta el verso número 24. Comencemos con esta pregunta, y es una pregunta importantísima. ¿Cómo puede el hombre presentarse justo delante de Dios? ¿Acaso existe alguna forma en que por cuenta propia el hombre pueda presentarse inocente delante del juez del universo? Esa es la pregunta más importante que usted puede hacerse en toda su vida. Aún Job, en el libro de Job, él la consideró así. ¿Podrá el hombre presentarse justo delante de Dios? A la luz de la corrupción total del hombre, que hemos venido hablando de esto desde hace meses. A la luz de la realidad de que el hombre está en un estado de corrupción total, que lo vimos la semana pasada en bastantes detalles. La semana pasada Pablo nos dio, por así decirlo, el resumen final de la corrupción del hombre. Y definimos en aquella ocasión, la semana anterior, el término o la frase depravación total, que es la frase teológica que se utiliza para resumir el argumento de Pablo ahí en Romanos 3, versos 9 al 18. Y cuando hablamos de depravación total, solamente para refrescarles la memoria a ustedes un poco, no estamos hablando de que el hombre sea tan malo como puede ser, porque bien sabemos que no todos los hombres son igual de malos en el sentido de los crímenes o los pecados que cometen. Hay hombres que quizás son más éticos o más morales que otros. Usted inmediatamente me diría, pastor, usted me está diciendo que yo estoy totalmente depravado. Y usted diría, pero mira aquel que es un asesino, mira aquel que es un homicida, mira aquel que es un violador, mira aquel que es un ladrón, mira aquel que es un terrorista, mira aquel que hace esto, que hace lo otro. Yo no soy como esa persona, como aquella persona. Inmediatamente podemos caer en el error de tratar de excusarnos de esta condición, comparándonos con los demás. El problema es,
y esto lo voy a abarcar un poquito más en unos minutos más adelante, es que usted no puede compararse con el ser humano para usted medir si está en un estado de corrupción o no, porque el estándar de comparación no es el hombre, es Dios. Y cuando nos comparamos con Dios, todos estamos faltos, ¿ven? Así que la doctrina de la depravación total del hombre no quiere decir que el hombre es tan malo como puede ser, sino que el hombre en todas sus facultades está totalmente depravado. O sea, que todas sus facultades están afectadas por la condición de pecado. Su intelecto, su voluntad, sus emociones están manchadas por el pecado. Y ese es el diagnóstico que Dios le da al hombre. El hombre está en ese estatus. Eso lo vimos, como dije la semana pasada, en los versos 19 al 18, aquí de Romanos 3, en donde Pablo, operando, por así decirlo, como un fiscal, presentando al hombre delante del juez del universo, Pablo trae las evidencias y las acusaciones de la condición del hombre y lo acusa al hombre e impugna el pecado en el hombre, impugna el carácter del hombre, impugna el hablar del hombre e impugna la conducta del hombre y lo acusa en cada una de la composición del hombre. Toda la naturaleza constitutiva del hombre, Pablo la presenta delante de Dios y dice, aquí está el hombre en condición de total depravación y corrupción. Y no hay argumento ahora. ¿Qué esperanza entonces? A la luz de eso, ¿verdad? A la luz de eso, ¿qué esperanza tiene el hombre entonces? La respuesta es clara, por sí mismo ninguna. Por sí mismo el hombre no tiene esperanza. Cuando comenzamos a observar los versos 19 y 20, que es donde estaremos abriendo en esta mañana el pasaje para comenzar, vemos el veredicto final del hombre. Después de haber acusado al hombre de ser corrupto y pecador, Pablo, por así decirlo, deja al hombre delante del juez para que el hombre ahora reciba su bien merecida condenación. Usted sabe que una de las cosas que normalmente ocurre cuando el abogado fiscal presenta su acusación delante del juez es que la defensa se le da oportunidad para presentar ahora sus argumentos de defensa y decir, pues es inocente, el abogado fiscal es el que dice es culpable y presenta la evidencia de la culpabilidad del acusado. Pero el defensor es el que dice, no, es inocente. Y presenta entonces la defensa ahora de la inocencia del acusado. Algo que usted nota y le dije a ustedes al final del sermón de la semana pasada. Ausente de esta porción es una defensa de la condición del hombre. En los versos 19 y 20 ahora, que vamos a examinarlos en un segundo, vemos ahora la sentencia definitiva de la justicia de la ley, el veredicto condenatorio que ahora es emitido desde la posición del juez supremo. El hombre que ha confiado en su propia justicia se encuentra ahora delante del juez. Él es la Corte Suprema de Justicia del universo y no existe, por lo tanto, apelación posible a ninguna otra y el hombre ahora queda sin total defensa. ¿Ok? No hay defensa que el hombre pueda tener delante de Dios. La condición que Pablo acaba de exponer es inapelable. Y por tal razón, el hombre queda totalmente callado y sin defensa. Mira el verso 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Y mira el punto, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. Esta declaración no permite excepción alguna. Todos estamos incluidos aquí porque todos estamos bajo la ley de Dios. Alguien dirá, pero eso de la ley es de Moisés y nosotros no somos judíos, nosotros no estamos en ese asunto, los judíos son los que están bajo la ley. No, mi hermano, yo creo que Pablo ya ha probado a través de estos pasajes que tanto el judío como el gentil están bajo la ley. Si bien el judío recibió la ley escrita de Dios, pero eso no quiere decir que el gentil está fuera de la ley de Dios, porque bien Pablo ya ha escrito en el capítulo 2 que el gentil tiene dentro de su corazón escrita la ley moral de Dios también. Así que ya sea por la ley revelada en el Antiguo Testamento o la ley escrita en el corazón del hombre, con la conciencia del hombre siendo el agente acusatorio al hombre, el hombre está bajo la ley, ya sea judío o sea gentil.
Así que todos estamos bajo la ley de Dios. No hay nadie que esté exento de la misma o fuera de la ley de Dios. Nadie puede decir que la ley de Dios no tiene jurisdicción sobre su persona. Como el policía que arresta a alguien fuera de su jurisdicción y luego dice, no, tú no tienes derecho para arrestarme a mí aquí. ¿Verdad? Usted cometió un crimen en Connecticut, un policía de Nueva York no puede venir a Connecticut acá a arrestarlo a usted. Está fuera de su jurisdicción. No le pertenece ahora a él ejecutar ahora el juicio ahora sobre usted fuera de su jurisdicción. Ahora con el caso de la ley de Dios no es así. Porque todo hombre está bajo la ley de Dios. Y nadie puede decir, aquí la ley de Dios no tiene jurisdicción sobre mi vida. Por eso es que Pablo dice, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. Todos están bajo la ley de Dios. ¿Ok? Note algo, como les dije, el acusado se encuentra aquí sin defensa. Está delante del juez de los jueces. Y no tiene ahora capacidad apelativa. No tiene ahora a quién apelar. ¿Sabe que nosotros vamos a la corte y una corte, usted comienza a hacer una demanda y una corte menor hace el fallo quizás en contra suya y usted dice, pues no me gustó. Voy a la próxima corte y te apela el caso y va a una corte más grande. Y así usted continúa hasta que llega a lo que se conoce aquí en Estados Unidos, en esta nación, la Corte Suprema, ¿verdad? La Corte Suprema Federal. Y esa Corte Suprema es la máxima autoridad sobre la tierra, aquí en este caso, esta nación. Y una vez usted llega allá, lo que la Corte Suprema decida, se acabó. Se decidió, usted no tiene a dónde ir ahora para apelar. ¿Sabe que aquí el hombre, por así decirlo, se encuentra en una situación similar? En esta ocasión se encuentra delante de la Corte Suprema del Universo y no existe autoridad máxima por encima de ella. No existe una persona a quien el hombre pueda apelar para decir, por favor, falla el caso a favor mío. Haz algo para que me libre de este documento acusatorio que tengo en contra mía. El hombre no tiene ahora a quién apelar porque ya está delante del juez supremo. Y por eso es que toda boca se calla. No hay defensa que pueda presentarse. Ya la Corte Suprema es el punto. La Corte Suprema ya ha decidido que es culpable. ¿Qué defensa se presenta ahora? Aquel que tiene el conocimiento de todas las cosas, omnisciente, que conoce los pensamientos de los hombres, que aún no está la palabra en mi boca, y aquí ya él la sabe toda, confiesa el salmista, ¿verdad? Ese que conoce hasta lo más profundo de mi corazón, ya me ha declarado culpable. Entonces, ¿qué apelación pueda existir delante de él? Ninguna apelación. No es posible apelar a él. Los jueces de aquí de la tierra, la razón por la cual existen apelaciones es porque reconocemos que nuestros jueces y nuestros fiscales y nuestros abogados aquí no son perfectos y cometen errores, y se le da la oportunidad al acusado de apelar el caso porque puede ser que algo no se vio correctamente o una nueva evidencia salió a la luz que ahora trae una nueva luz al caso, y por eso se permiten las apelaciones a los casos. Porque reconocemos que nuestros jueces y abogados aquí no lo conocen todo. Pero delante del juez del universo, que ya conoce todas las cosas, ¿acaso podrá alguna boca abrirse y quejarse delante de él y decirle, no me has hecho justicia? No. Cuando Dios habla, toda boca se calla. Es imposible que el hombre pueda ahora encontrar argumento en contra de Dios. Ahora, Pablo sabe que quizás alguien, especialmente el judío, porque era en su judaísmo, el judío era extremadamente legalista, habían convertido la salvación en simplemente una serie de obras que se hacen, ¿verdad? Habían reducido al haz y no hagas.
Padre sabe que alguien buscará la forma de justificarse basado en guardar los mandatos de la ley. Alguien dirá, pero yo he sido bueno. Como el joven que vino de Jesucristo, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesucristo le da la lista de mandatos y él dice, todas esas cosas las he hecho. Ya mintió porque sabía que no las había hecho todas así. Alguien dirá, yo he cumplido con la ley. Reviendo eso, el verso 20 claramente deja lo siguiente establecido. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Aquí vemos dos cosas. La primera cosa que vemos aquí es que la ley no puede justificar a nadie. No hay obra alguna que el ser humano pueda hacer para que sea declarado justo delante de Dios. A través de las obras de la ley no existe o no viene la justificación. ¿Cuáles obras de la ley? Muchos teólogos han argumentado respecto a esa frase, las obras de la ley. Si está hablando de las obras de la ley mosaica, o sea, los mandatos del Antiguo Testamento. Si solo aplica a eso. O si aplica esto a todo ser humano, incluyendo al griego, o sea, al gentil, teniendo en vista la ley de Dios escrita en el corazón del hombre. Muchos teólogos argumentan, y yo tengo este parecer, entender también, que Pablo aquí no solamente está hablando del judío, porque en el contexto él claramente también habla de todo hombre, incluyendo al gentil. Así que todo ser humano, sea judío con su ley mosaica, o sea gentil con la ley de Dios escrita en su corazón, no puede ser justificado por las obras de la ley. No puede el hombre decir, yo he cumplido, aquí está mi lista de acontecimientos en mi vida que demuestran que yo he hecho las cosas bien, por tal razón, justifícame. ¿Sabe qué? Lamentablemente la mayor parte de las personas así que operan. Usted le pregunta a alguien más para el cielo, mucha gente le sacan la lista. Aquí está el rollo, ¿verdad? No, por las obras nadie puede ser justificado. Así que concluimos que lo que Pablo quiere decir aquí es que no hay ni una buena obra que el hombre pueda hacer para justificarse delante de Dios. Nadie puede justificarse por las obras de la ley. Esa es la primera cosa que vemos aquí. Lo segundo que vemos en este verso es que Pablo aquí nos da a nosotros a entender cuál es el uso de la ley. Pero entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿De qué sirve la ley? Esto lo veremos más adelante en la epístola de Romanos, porque Pablo va a dedicar más tiempo. Cuando lleguemos al capítulo 7 de Romanos, ahí él toma esta idea del uso de la ley. ¿Cuál es el uso de la ley? Y la expande mucho más. Aquí solamente él la toca rapidito. En el capítulo 7 de Romanos él expande esta idea y allá la cubriremos en más detalle. Pero aquí él nos dice que la ley o el propósito de la misma es traer el conocimiento del pecado. No solamente significa que define el pecado, sino que también va más allá de eso, y es que le da a la persona una comprensión del pecado, como un poder que lo mantiene en esclavitud y que trae culpa y trae condenación. Eso es lo que hace la ley. La ley presenta a las personas con la demanda de Dios. La ley le dice a la persona, aquí está lo que Dios exige. Y delante de esa demanda, el hombre puede ver que es un total fracaso, que no puede. Por más que trate, si el hombre es honesto consigo mismo, no puede cumplir con las demandas de la ley. Le es imposible el decir, yo he hecho todas las cosas. Bien lo dice Santiago en su epístola, que delante de la ley somos culpables simplemente con romper un pecado de la ley. Que guarde 100. Si hubiesen 100 mandamientos, guardo 99 y rompo uno, soy culpable del peso total de la ley. Soy culpable de los 100, aunque rompí uno. Así que la ley no existe para justificar, sino para presentar delante del hombre la demanda de Dios. Y la demanda de Dios es total perfección. La demanda de Dios es total santidad. Eso es lo que la ley hace. Presentar esa demanda de Dios, presentar el nivel de perfección que Dios exige, para que cuando nos comparamos en contra de la misma sabemos que estamos en pecado. Pero no podemos nosotros ser salvos por eso, por la ley. Así que concurrimos con Pablo. No hay salvación mediante el cumplimiento de la ley de Dios, porque el hombre pecador es completamente incapaz de hacerlo.
no tiene la capacidad ni la inclinación dentro de sí mismo de obedecer a Dios en total perfección. O sea que el hombre no puede ni tampoco quiere hacerlo. ¿Okay? Pablo explica los próximos versos que veremos ahora, que aparte de la ley, y me encanta esa frase, aparte de la ley, Dios ahora manifiesta su gracia a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, lo cual se convierte en la única forma o el único modo para la salvación y la vida eterna de aquel que cree. Pero en la ley solamente hay muerte, porque a la ley no le interesa salvar al hombre, sino condenarlo. ¿Rompiste la ley? Aquí está el precio que tienes que pagar. Y eso es algo que es bastante intuitivo para nosotros, si usted piensa. ¿Pero cuántos de ustedes lo ha parado un guardia de tránsito? Se comiste la luz, te llevaste el pare. El guardia no le importa las excusas que usted pueda montarle. Él no le interesa. Es más, un consejo. Cuando le pase eso, no pelee con el policía. Dígale, sí, señor oficial. Sí, señor oficial. Sí, señor oficial. Gracias, señor oficial. Que pase un buen día, señor oficial. No le queda de otra, porque si se pone a pelear con él, mire que será la más grande, ¿verdad? Ese es el caso. La ley no le interesa la excusa que el hombre pueda montar. La ley dice, rompiste, eres culpable. Punto y se acabó. Un paréntesis rápido. Yo creo que examinando esto así a vista de pájaro, es claro, y esto lo vemos a través de la Escritura, es claro que en relación con la salvación podemos nosotros dividir al mundo completo en dos religiones. Pastor, pero hay miles de religiones. Sí, hay miles. Pero solamente realmente hablando, hay dos. Hay dos religiones nada más. Podemos decir que por un lado está la religión del logro divino, que es el cristianismo bíblico, que está basado en lo que Dios hace. Y por otro lado está la religión del logro humano, que incluye todo otro tipo de religión. Todas las otras religiones están acaparadas y resumidas dentro de esta, que está concentrada en lo que el hombre hace. Por un lado, el hombre trata de ganarse la salvación. Esa es la religión del mundo. Por otro lado, Dios dice, yo doy la salvación gratuitamente. Ese es el cristianismo bíblico. Y están totalmente opuestos, porque uno tiene a Dios como el protagonista, el otro tiene al hombre como el protagonista. ¿Okay? Así que toda religión inventada por el hombre está lamentablemente centrada en el hombre, pero el cristianismo bíblico no está centrado en el hombre, ni en lo que el hombre hace, sino que está centrado en Dios y en lo que Dios ha hecho. ¿Okay? Por eso podemos decir que nuestra fe es histórica, porque está basado en lo que Dios ya hizo en la cruz a través de su Hijo Jesucristo. ¿Okay? Lo cual nos lleva ahora al próximo tema que Pablo introduce aquí. Introduce el tema de la justicia de Dios. La pregunta que le hice al principio, ¿cómo puede el hombre declararse justo delante de Dios? A la luz de la acusación que Pablo presentó y a la luz de que a través de la ley no puede el hombre justificarse a sí mismo, a través de las obras de la ley no viene la justicia, a la luz de que delante del juez del universo estamos todos en total silencio porque no tenemos defensa alguna en contra de la acusación traída a nosotros. ¿Cómo puede el hombre ahora ser declarado justo delante de Dios? Y Pablo comienza ahora a introducirnos este tema de la justicia de Dios. Si usted vio en estos textos que acabo de leer en esta mañana cuando hicimos la lectura introductoria, la justicia de Dios se repite en varias ocasiones. Dicho sea de paso, en el libro de Romanos, esta frase o la palabra justicia o justificación son repetidas de manera constante. Dicho sea de paso, le digo, repito, perdona que lo diga la redundancia ahí, pero por los próximos meses estaremos hablando de justicia y de justificación de diestra y a siniestra. Se van a cansar quizás de escuchar esta terminología. Porque comenzando aquí hoy, hasta el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6, todo tiene que ver con la justificación y los efectos de la misma. Y esta frase, la justicia de Dios, es importante que usted la entienda.
cuando Pablo dice la justicia de Dios, ¿qué es lo que él está queriendo decir? Ya él aludió a esto cuando estuvimos en el capítulo número 1. En el verso 17, allá Pablo habló de la justicia de Dios. Mira lo que dice allá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y ahí introduce Pablo esta terminología, la justicia de Dios. ¿Qué es entonces la justicia de Dios? Quisiera dejar que Martín Lutero nos explique lo que la justicia de Dios es a través de su propia experiencia. Durante sus primeros años, cada vez que, como monje, porque él dice que Lutero era un monje católico, cada vez que Lutero leyó lo que se convertiría eventualmente en lo que se conoce como el texto de la Reforma, que es Romanos 1:17, sus ojos no eran atraídos a la palabra fe. El Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Ve ahí? Sus ojos no eran atraídos a la palabra fe, sino a la palabra justo. Mas el justo por la fe vivirá, ¿ves? Quien después de todo podría vivir por fe, decía él. ¿Quién después de todo podría ahora ser justo? El texto era claro al respecto, los justos vivirán por la fe. Y Lutero comentaba al respecto y decía esto: odio esta palabra, la justicia de Dios. Para Lutero era algo feo y horrible, por la cual me habían enseñado, dice Lutero, de acuerdo con la costumbre y el uso de los maestros, que Dios es justo y castiga al pecador injusto. Eso es lo que Lutero entendía por la justicia de Dios, que Dios es justo y castiga al injusto pecador. Y el joven Lutero no pudo entender lo que quería decir, que vive por fe. Por fin, por la misericordia de Dios, escribe Lutero, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras. Y aquí estoy citando directamente a Lutero. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Dice Lutero, allí empecé a entender que la justicia de Dios es aquella por la cual el justo vive por un don de Dios, a saber por la fe. O sea, que la justicia es algo que el justo disfruta a través de la fe. Y este es el significado, dice Lutero: la justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por la fe. Y ahí le entendió que no era que él tenía que ser justo para gozar el beneficio de la justicia, sino que a través de la fe le es imputada la justicia de Dios. Le era dada la justicia de Dios. Y él pudo entender que la frase de la justicia de Dios se refería al hecho de que Dios por la fe justifica al que es pecador. Y habiendo entendido eso, él dice: yo había nacido de nuevo, había entrado en el paraíso, del cual las puertas del mismo me fueran abiertas completamente. Porque él entendió que la frase hacía referencia al acto divino de declarar a un pecador justo por medio de la fe, no a lo que él entendía primeramente, que era que Dios siendo justo me condena. Cuando usted lee la frase la justicia de Dios, de eso es lo que está hablando el apóstol Pablo ahí. En inglés es un poco más fácil de entender esto, porque en español no tenemos otra palabra, solamente justicia, que en inglés sería justice, pero la frase que se utiliza, la palabra que se utiliza en inglés es righteousness. Y esa tiene una connotación bien diferente, porque righteousness quiere decir un estatus de perfección, es lo que quiere decir. No es justicia en el sentido de condenar, sino un estatus de perfección, es lo que righteousness quiere decir. Sí, cuando dice la justicia de Dios, está hablando del estatus de inocencia y perfección que la persona recibe. ¿Okay? Ahora, note algo interesante, que Pablo aquí hace una transición, y vamos, por así decirlo, de la ira de Dios a la justicia de Dios, y podemos incluir en paréntesis ahí la gracia de Dios. El verso 21 nos da esa transición, dice, pero ahora. Note cómo comienza el verso 21. Pero ahora. Está haciendo un contraste con lo que ha dicho hasta este momento. Podemos decir que desde el capítulo 1, verso 18, en donde Pablo introduce el tema de la ira de Dios y el pecado del hombre, podemos decir que desde allí hasta el capítulo 3, verso 20, Pablo está aquí literalmente hablando acerca de eso mismo, la ira y la consecuencia del pecado del hombre, y la condición en que se encuentra. Él ha declarado a todo hombre culpable de pecado,
los ha dejado en total silencio sin posibilidad de defenderse. Eso es lo que Pablo ha hecho desde el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20. Es literalmente tomar la ira de Dios y exponerla, y la condición del hombre de pecado exponerla y ponernos a todos nosotros bajo esa ira. Pero ahora desde el verso 21 hay un cambio, hay una transición. Ahora ya no es que el hombre está en pecado y por tanto condenado. Aquí Pablo comienza a introducir la gracia, la misericordia de Dios. Comienza a explicarnos cómo es que Dios, delante de la imposibilidad de que el hombre se justifique a sí mismo, toma en sus manos la responsabilidad de justificar al hombre por medio de la fe. Y ahora cambia el mensaje. Y comenzamos a ser introducidos a esto. El asunto de la justicia de Dios. Y esa frase, pero ahora, es lo que nos da a entender esa transición. Oh sí, Dios está irado en contra del pecador. Sí, el hombre está condenado en su pecado. Sí, el hombre no tiene esperanza ninguna porque es pecador totalmente depravado. Pero ahora, y Él nos introduce ahora otro tema. Y dice, aparte de la ley. Y es interesante esa frase también, dando a entender que no es por el cumplimiento de la ley, ya que nadie puede cumplir la ley de manera perfecta. Así que no depende de la ley, ¿ve? Aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Dios ha revelado su justicia en su tiempo y de acuerdo a su plan y de acuerdo a su voluntad. Dios ha hecho ahora su justicia revelada, que es el asunto que Pablo habla en capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, ¿se acuerdan? Ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada. Y esto es interesante, porque mira cómo Pablo ata aún la ley a la justicia de Dios, a las buenas noticias del Evangelio, atestiguadas por la ley y los profetas. No es ahora que está totalmente desconectada de la ley, sino que la ley, en este caso, el Antiguo Testamento, cuando dice la ley y los profetas, una referencia al Antiguo Testamento, ha atestiguado de esta justicia. No depende de la ley, no depende de guardar las instrucciones de la ley en el Antiguo Testamento, como si pudiéramos justificarnos a través de las obras. No depende de eso, pero la ley, Pablo dice, que da testimonio y apunta a esta justificación. ¿Okay? Esto es lo triste de los judíos, debo decir. Que ellos tenían la revelación del Antiguo Testamento, tenían las profecías acerca de la salvación y la redención que vendría a través del Mesías, y aún así no lo entendieron, no lo comprendieron. En una ocasión Jesucristo, hablando con un hombre de nombre Nicodemo, allá en el capítulo 3 de Juan, tienen un diálogo. Y Jesucristo comienza a hablarle a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Nicodemo no comprendía muy bien lo que Jesucristo estaba queriendo decir. ¿Cómo es posible? Yo no creo que porque él usa un argumento y dice, ¿cómo puede entrar un hombre siendo viejo de nuevo en el vientre de su madre? Yo no creo que Nicodemo era tan tonto. Nicodemo era bien inteligente, que dicho de paso Jesucristo lo identifica como el maestro de Israel. Él era uno de los mejores maestros que Israel tenía. Sino que Nicodemo está siguiendo la analogía de Jesucristo. Tú me estás diciendo a mí que yo tengo que empezar de nuevo. Y siguiendo la misma analogía de nacer de nuevo, él dice, es imposible para un hombre viejo volver a empezar. Es imposible. Nicodemo lo que está haciendo es declarando la imposibilidad de lo que Jesucristo dice. Es imposible que un hombre, después de siendo viejo, vuelva a comenzar. Es igual a que yo diga que yo puedo ahora, siendo viejo, meterme en el vientre de mi madre una vez más. Eso es imposible, Jesús. Él entendió lo que Jesucristo estaba queriendo decir. ¿Okay? Pero por supuesto Nicodemo no entendía el concepto espiritual y la promesa del Antiguo Testamento de que Dios traería ese acto de nacer de nuevo, de crear una nueva criatura, de tomar un corazón de piedra y sacarlo y poner un corazón de carne. Y Jesucristo le dice a Nicodemo, usted le hace Juan 3, ¿eres tú el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Wow, qué impugnación tan grande del estatus de Nicodemo como maestro. Y no solamente a Nicodemo, sino a todos los judíos. Tienen ustedes la palabra de Dios que atestigua acerca de la justicia de Dios. El punto de Pablo era, aparte de la ley, pero atestiguada por la ley y los profetas. No es por el cumplimiento de la ley, pero la ley y los profetas apuntan a ella y revelan la justicia de Dios y hablan de esto. Tienen ustedes la revelación de Dios y no entienden estas cosas.
¿Eh? Es lo triste de ellos. Pero la ley claramente habla de esta justificación, de esta justicia de Dios. Ahora, ¿cómo es que ocurre? Acuérdense, la pregunta que hice al principio es ¿cómo puede un hombre presentarse justo delante de Dios? Y Pablo nos da aquí claramente la respuesta en el verso 22 en adelante, donde dice que ahora es a través de la fe en Jesucristo. Y ahí tenemos tanto el instrumento como el objeto de la justificación. El instrumento siendo la fe, el objeto siendo Jesucristo. Y aquí Pablo ahora retoma el tema que él comenzó a hablar allá en el capítulo 1, versos 16 y 17. Que le hizo una pausa. Porque antes de continuar a expandir ese tema de la justificación por medio de la fe, él tuvo que presentar la condición corrupta del hombre. Habiendo terminado de presentar la condición corrupta del hombre, ahora vuelve y retoma el tema que presenta ya en el capítulo 1, versos 16 y 17. Y aquí nos hace entender que es a través de la fe en Jesucristo. No hay otra manera, no hay otro camino. No es que si la persona fue buena, no es que si la persona asistió a la iglesia y cargó su Biblia, no es que si le rezaron el rosario o le hicieron la misa o hizo buenas obras. Nada de eso, mi amado hermano. Claramente, solamente hay un modo de ser declarado justo delante de Dios y es por medio de la fe en Jesucristo. Verso 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. ¿Ven? Ahora, ¿usted se ha puesto a pensar en algo? ¿Por qué la fe como el instrumento de la justificación? ¿Por qué la fe? ¿No podía Dios usar otra cosa como la humildad? ¿O la bondad? ¿Ah? ¿Sabe por qué la fe? Porque la fe va exactamente en contra de nuestra autodependencia. Porque la fe dice, no es yo, no soy yo, es otro. Es una declaración de dependencia y confianza en alguien fuera de mí. Si Dios hubiese hecho la humildad o si Dios hubiese hecho la bondad, el instrumento de la justificación, quizás unos podrían decir, yo soy más humilde que aquel. Yo tengo más bondad que el otro. Y el hombre podría entonces comenzar a caer en el pecado que constantemente el hombre cae, que es la autodependencia. Es decir, pues yo puedo por mi propia cuenta. Pero Dios, sabiendo que el hombre opera de esa manera, no le dijo al hombre, será justificado por la bondad o la humildad, o cuántas otras cosas usted pueda listar ahí, será justificado por la fe en Jesucristo. Dando a entender que no es en nosotros que se encuentra esto, sino que está en ¿quién? En Jesús, es fuera de nosotros. Así, de esa manera, es Dios el que recibe la alabanza y es Dios el que recibe la gloria en la salvación del hombre y no el hombre. Si fuera por la bondad, si fuera por la humildad y si fuera por tantas otras cosas, el hombre tendría de qué gloriarse. Pero Dios deja al hombre sin qué gloriarse, haciendo que la justificación no sea por las obras del hombre, sino por la fe en Jesucristo. Y para que por si acaso alguien aún se gloríe de su fe en Jesucristo, Pablo deja claro en Efesios 2:8 que aún la fe es un don de Dios. No es que usted pudo generar suficiente fe en sí para creer. Dios le regaló la fe. Para todo el que cree es justificado por medio de la fe de Jesucristo. Para todo el que cree, porque no hay distinción. Esa frase es tan importante. No hay distinción. ¿Por qué es que no hay distinción? Porque Pablo ha dejado muy claro, que no existe distinción delante de Dios en cuanto a la salvación. No existe. Desde el capítulo 1 él ha venido lidiando con este asunto, poniendo al judío y al griego, en este caso al gentil, o sea, todos los que no son judíos, en un mismo plano delante de Dios. Ahora, ¿por qué es que no hay distinción en la salvación? Porque tampoco hay distinción en la condenación. ¿Okay? De la misma manera en que todos están en un mismo plano en la condenación, de la misma manera Dios no hace excepción de personas también para la salvación. Ese es el argumento que Pablo presenta. Porque en el verso número 23 dice, verso 24 dice, porque no hay distinción. Y el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Ve? Porque todos estamos en un mismo plano en la condenación. Todos somos iguales en la salvación también. No es que uno era más condenado que otro o menos condenado que el otro. No es que yo voy a decir, no, es que yo soy menos condenado que aquel. Todos estamos en el mismo lugar. Por cuanto todos pecaron, no hay ni uno que pueda decir, yo no. Aquí Pablo una vez más resume el estatus del hombre. Todos pecaron, todos. No hay ni siquiera uno que pueda declarar
excepción de esta condición. ¿Okay? Me gusta como la frase la traduce la Biblia de las Américas, que es de donde yo predico comúnmente. La Reina Valera del 60, si ustedes usan la Reina Valera, que es la más popular en los hispanos, lo dice un poco diferente. Dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia de las Américas dice, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y esa traducción es más fiel al original. Porque la idea aquí es de quedar atrás. Es de quedarse corto, es de perder la carrera, ¿ve? Es de no llegar. En comparación con la gloria de Dios, el hombre siempre se queda corto, ¿ve? O sea que su gloria es totalmente inalcanzable para el hombre. Esa es la idea. Cuando dice, y no alcanzan la gloria de Dios. No hay nada que pueda el hombre hacer para alcanzarla. Ahora, meditemos en esa frase, la gloria de Dios, por unos minutos, por favor. Haríamos bien en profundizar en ella. La gloria de Dios. Yo temo que la razón por la cual muchas personas no comprenden el evangelio es porque no tienen un entendimiento apropiado de quién es Dios. Muchas personas simplemente no comprenden cuán perfecto y cuán santo es Dios. Y por tal razón se les hace fácil elevarse al nivel de Dios. Muchas personas no comprenden la perfección de Dios. Aunque sea en sus mentes, aunque sea en sus corazones, logran entonces verse como si fueran como Dios. Se hacen igual a Él. O por lo menos bajan a Dios de su gloria, se elevan ellos un poco más de donde están y pueden decir, ve, yo logré alcanzar a Dios. Y ven a Dios como uno igual. ¿Ve? La realidad es esta, que el hombre nunca será convencido de su insignificancia hasta que haya sido contrastado con la majestad y la gloria y la perfección y la santidad de Dios. Hasta que el hombre no vea la majestad de la gloria de Dios, no podrá comprender su necesidad. Permítame usar un par de ejemplos bíblicos para explicar lo que quiero decir. En el libro de Marcos, capítulo 4, versos 36 al 41. Ahí nos encontramos con una de esas historias interesantes de la vida de Jesús, en donde Él se encontraba en la barca con los discípulos. Y estando en la barca comenzó una tormenta, pero el Señor Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa del barco, la embarcación. Y los discípulos, viendo que la tormenta era tan grave que pensaban que se hundían, fueron deprisa a despertar al maestro y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Ustedes saben la historia. Jesús se levanta y reprende al viento y les dijo al mar, cálmate y sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma en el mar y en el viento. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y mira el verso 41, es que está lentísimo. Y ellos se llenaron de gran temor. Y le decían unos a otros, ¿quién pues es este que aun el viento y la mar le obedecen? La tormenta cesó, el viento se calmó, la mar se cayó. Pero en el corazón de los discípulos comenzó una tormenta aún más grande todavía. Porque cuando fueron ellos ahora confrontados con la majestad del Cristo, que tiene el poder para hablarle a la mar y hablarle al viento, ellos se amedrentaron. Y su corazón dijeron, ¿quién es este? ¿Usted ve eso? Cuando vieron la gloria de Cristo, lo que viene es un terror. Se llenaron de gran temor. Un gran temor se aferró de ellos. En Lucas 5 tenemos una historia similar. Están los discípulos en sus barcas. Habían varias barcas allí. Estaban tratando de pescar y no lograban pescar nada. Jesús le da instrucciones a los discípulos. Le dice a Pedro, sal allí y echa las redes. Simón le dice, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú dices que echemos las redes, pues, ok, las vamos a echar.
Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces. Cristo le dice a los peces: pss, pss. Allá, váyanse, la reta allí. Encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en las otras barcas para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron ayudaron y llenaron ambas barcas, 2 barcas había. De tal manera que ambas barcas se hundían de la cantidad de peces que tenían. Mire el verso número 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues yo soy un hombre pecador. En el momento en que Pedro experimentó el poder de Jesús, no pudo más que caer a sus pies y confesar su condición. ¿Ve? La barca estaba llena de peces, pero su corazón estaba lleno de temor. Cualquiera te hubiese dicho: ¡ay, gloria a Dios! ¡Qué bendición hemos recibido! Mira todos los peces que se han caído aquí en la barca. Pedro no vio los peces. Pedro vio la gloria de Cristo, que aun los peces le obedecen. Y él cayó a los pies de su maestro: Señor, yo soy pecador, apártate de mí. Esto es lo que R.C. Sproul le llama el trauma de la santidad. ¿Has quedado traumatizado con la santidad de Dios? Déjame preguntarte. ¿Has sufrido la santidad de Dios? ¿Te ha quebrantado o te ha dolido hasta lo más profundo de tu ser la verdad que Dios es absolutamente perfecto y que tú y yo no lo somos? Hemos sido traumatizados por esto. Hemos pasado por lo que los discípulos pasaron, como Pedro cayendo a los pies de su maestro, confesando su condición y viendo la gloria de él. Si no hemos pasado por esto, quizás se nos hace difícil comprender el verso que tenemos delante: por cuanto todos pecaron y están destituidos o no alcanzan la gloria de Dios. Es más, es imposible comprender el evangelio si no hemos sido traumatizados por la santidad y la gloria de Dios. Si no vemos la perfección del Dios creador y sustentador de todas las cosas, el evangelio para nosotros no nos hace mucho sentido. La gracia quizás no nos hace mucho sentido. La gracia se hace más dulce cuando comprendo la santidad del que la expresó hacia mi vida. La gracia la saboreo aún más cuando entiendo su perfección y mi ahora incapacidad de reclamar que lo merezco. ¿Ok? Aprendamos a observar la gloria de Dios siempre. Hay una aplicación que quisiera extraer de aquí. ¿Quieres aprender a vivir de una manera humilde delante de Dios? No comiences tus días ni tus oraciones meditando en lo mucho que tienes, diciéndole: gracias, papito Dios, que eres tan bueno conmigo. Sé que suena contradictorio porque muchas personas nos han enseñado que tenemos que siempre ser agradecidos a Dios. Y claro que sí, no me malinterprete, no estoy diciendo que usted no va a ser agradecido a Dios, permíteme explicar. Cuando nosotros comenzamos nuestros días, nuestras oraciones de esa manera, estamos realmente centrándonos en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros deseos. Gracias porque me has dado lo que yo quiero. Y cualquier expresión de gratitud que está enfocada en la bendición, a costa de enfocarse primeramente en la gloria de Dios, termina siendo una expresión de nuestro ego, ya que en realidad nos hacemos el centro de la oración, ¿ve? Y corremos el peligro de caer en el error de pensar que la bendición hasta cierto punto fue merecida. Como muchas personas, yo recuerdo había unos años atrás un cantante de música puertorriqueño, él creo que era, tenía una cristiana, bueno, con contenido cristiano. Una de sus canciones decía: el niño mimado de Dios soy yo. Podemos caer en el error de pensar que yo soy el niño mimado de Dios. Yo soy el príncipe, la princesa, y que Dios me debe de alguna manera. Pero cuando comenzamos con la gloria de Dios, escuche bien. Cuando comenzamos con la gloria, pues sí, Dios nos bendice, gloria a Dios por las bendiciones, pero vamos a ponerlo a un lado por un segundo. Cuando comenzamos con la gloria de Dios, cuando comenzamos con la majestad,
cuando meditamos en la grandeza absoluta ahora de este Dios eterno, poderoso y totalmente santo. Ahora nuestra expresión de gratitud es una totalmente humilde, ya que al ser confrontados con la gloria de Dios, no tenemos otra que caer de rodillas al ver lo grande que Él es y lo pequeño que yo soy. Y entonces, cualquier bendición que recibo de Dios, la veo como lo que realmente es, una manifestación de su gracia. No es que yo lo merezco, Señor, es que tú eres bueno. Dios, cuando vemos a Dios en su exaltación absoluta, entonces sus bendiciones se hacen más dulces, porque sabemos que Él lo hizo por gracia. Lo cual me lleva entonces a mi argumento de clausura en esta mañana, y es la forma de la justificación. Vimos el instrumento que es la fe, el objeto de la justificación que es Cristo. Somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿cómo Dios lo hace? ¿Cómo es que ocurre la justificación? Les advierto que voy a comenzarlo, pero no lo voy a terminar hoy. La semana que viene vamos a ampliar el tema aún más. Aquí Pablo nos dice que la justificación es gratuitamente por gracia. ¿Okay? Así es que Dios justifica. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dos cosas que quiero que veamos aquí. La justificación es gratis. ¿Ok? Es gratis. No te cuesta nada. Gratuitamente por su gracia. La palabra gracia quiere decir don, un regalo. Por supuesto, sin un regalo se espera que usted no tenga que pagar por él. Imagínese usted que yo venga donde usted le digo, hermano, le tengo un regalito. Aquí tiene el regalo, hermano. Y usted dice, ay, pastor, qué lindo regalo. Gracias por el regalo. Son $20. Pero pastor, no quiero un regalo. ¿Verdad? Cuando usted espera, cuando usted recibe el regalo, usted no espera que el que se lo dio le pase factura y diga, aquí está lo que me debes. ¿Verdad? Usted espera que el que le dio el regalo pague por el regalo. ¿Verdad? Así que, deje eso en su mente un segundo, pague por el regalo. Porque mientras que la justificación es gratis por medio de la gracia de Dios, mientras que es gratis, no es barata. ¿Alguien tuvo que pagar por ella? ¿Ve? ¿Alguien tuvo que pagar el precio? Alguien dijo por ahí en una ocasión, no sé quién lo dijo, pero que no hay nada gratis en esta vida. Aún el regalo que le dieron a usted, que para usted fue gratis, alguien tuvo que pagar el precio de ese regalo. Alguien tuvo que decir, yo lo compro. Y ese es el punto segundo aquí en este verso. Mientras que por un lado la somos justificados gratuitamente por su gracia, Pablo aclara que aunque es gratis, no es barata. Hubo un precio que tuvo que pagarse por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está el precio. ¿Ve? La palabra redención conlleva la idea, o tiene la idea, de libertar a alguien a cambio de un precio que fue pagado. Eso es la palabra redención quiere decir. Cuando se dice que alguien redimió algo, fue que puso las manos bien profundas en su bolsillo y sacó el dinero y pagó lo que tenía que pagarse por ese algo. La idea de redimir en el Antiguo Testamento era una costumbre. Por ejemplo, si un familiar suyo se había endeudado y por causa de su deuda no le quedó otra que venderse como esclavo para saldar la deuda, ahora usted como familiar podía venir a liberar a su familiar del mercado de esclavos, yendo y pagando el precio por él, y usted lo redimía de las condiciones en que se encontraba y lo daba libertad. ¿Okay? Ese es redimir, es pagar el precio que se necesita por la libertad de ese alguien.
Una vez más, la justificación es gratuita, pero hubo un precio que se tuvo que pagar. Cristo pagó el precio. Cristo compró el regalo que le entrega a usted de su justificación. Y solo un Salvador sin pecado puede pagar el precio para redimir al hombre pecador. Él pagó el precio. Él dio lo que era necesario dar para que nosotros hoy podamos ser justificados gratuitamente. Así que no menospreciemos de ninguna manera la justificación que Dios nos ha dado a través de la fe puesta en Jesucristo. Porque mientras que tú y yo no tuvimos que poner ni un solo centavo por ella. Nada. Costó la sangre del Hijo de Dios. Costó la vida del unigénito del Padre, quien se entregó por amor a ti y a mí. Así que el precio fue altísimo. Un precio, mi amado hermano, que no puede ser comparado con oro ni plata, porque no hay nada en este universo que pueda equivaler al precio del Hijo de Dios. ¿Entienden esto? En una ocasión, alguien preguntó que cómo es posible que solamente un hombre pudiera pagar el precio del pecado de todos los que son salvos. Y la respuesta es tan fácil y sencilla. Porque ese hombre que pagó ese precio no es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el cual vale más que todo el universo puesto junto. Y usted fuera a poner ahora en balanza, en equilibrio, a un lado toda la creación, las montañas, los valles, los mares, las estrellas, las galaxias y todo ser humano que ha nacido y que nacerá. Y al otro lado pone al Hijo de Dios. Él vale más que todos estos puestos juntos. Y por eso es que Él pudo pagar el precio. Bien. Ahora los voy a dejar a ustedes en esta mañana en el aire un poco. Porque lo que queda de los próximos versos lo vamos a tener que ver la semana entrante, en donde ahora Pablo explica en más detalle este asunto del costo de nuestra justificación. Y nos explica el precio que se tuvo que entregar. De qué manera Cristo ahora, Él ofreció una propiciación por su sangre. Pero para eso usted no puede perderse el mensaje de la semana que viene, ¿ok?